Visión crítica. Buen día, jóvenes. El tema de hoy se llama visión crítica. Ahora bien, antes de que piensen que suena complicado, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántas veces han visto un video en TikTok, leído algo en WhatsApp o escuchado un comentario en la calle y lo han creído sin siquiera cuestionarlo? Seamos honestos, todos lo hemos hecho. Pues bien, jóvenes, hoy vamos a aprender exactamente la herramienta que nos ayuda a no dejarnos engañar tan fácilmente, a leer mejor, a pensar mejor y a expresarnos mejor. Eso, jóvenes, es la visión crítica. ¿Qué es la visión crítica? Lo primero que necesitamos entender es qué significa exactamente este concepto. La visión crítica se refiere a un análisis detallado de algo y a valorarlo de acuerdo con criterios relativos a la materia en cuestión. Dicho de forma más sencilla, es la capacidad de observar, analizar y emitir una opinión bien fundamentada sobre algo, ya sea un texto, una película, una fotografía, un discurso o cualquier otro tipo de contenido. Pero aquí hay algo importante y quiero que lo memoricen. La visión crítica no es simplemente opinar. La visión crítica refleja una postura acerca de un tema que se sustenta mediante el conocimiento amplio del asunto que se trate. Es decir, para tener una visión crítica, primero hay que conocer bien el tema del que se habla. Y si queremos definirla de manera todavía más completa, podemos decir que la visión crítica es un proceso en el que intervienen el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a una postura razonable y justificada acerca de una temática específica. Noten, jóvenes, la palabra justificada. Esa es la clave. No basta con sentir algo, hay que poder explicarlo con argumentos claros. Visión crítica versus visión no crítica. Ahora, quiero que prestemos atención a algo que quizás parece obvio, pero que en realidad muchas personas confunden en su día a día. Existe una diferencia muy importante entre tener una visión no crítica y una visión crítica, y vale la pena conocerla bien. ¿Qué caracteriza a una visión no crítica? Principalmente tres cosas. La primera es expresar de forma negativa o superficial lo que se analiza sin dar más argumento que una emoción pasajera. La segunda es limitarse a resumir o describir lo que se está evaluando, sin profundizar. Y la tercera, que es quizás la más común, es expresar simplemente me gusta o no me gusta. Es decir, una apreciación puramente subjetiva, sin ningún respaldo racional. Piensen en esto. Supongamos que leen un cuento en clase y al terminar escriben, estuvo muy aburrido, no me gustó. Eso es una visión no crítica. Es válido como sentimiento personal, pero no como análisis. En cambio, la visión crítica se construye de una manera completamente distinta. Se caracteriza por expresiones fundamentadas, con evidencias y razonamientos, por expresar fundamentos en relación con las propiedades objetivas de lo que se comenta, es decir, basarse en las características reales y verificables de lo que se analiza, y por una reflexión razonada a través de cuestionamientos de lo que se evalúa. Hacerse preguntas, profundizar
no quedarse con la primera impresión. Les pongo el mismo ejemplo, pero ahora con visión crítica. El cuento tiene una estructura narrativa simple, con un inicio, un nudo y un desenlace claramente definidos. Sin embargo, el autor utiliza un lenguaje muy cargado de adjetivos que ralentiza el ritmo de la historia y pueden dificultar la concentración del lector. A pesar de eso, el mensaje final sobre la importancia de la perseverancia es claro y pertinente. ¿Ya notan la diferencia? La segunda versión analiza, argumenta y se basa en elementos concretos de la obra. Eso es visión crítica. Aquí les hago una pregunta para reflexionar. ¿Cuál de las dos formas de opinar creen que les va a ser más útil en su vida? No solo en la escuela, sino también en el trabajo, en las relaciones personales y en la sociedad. La respuesta, estoy plenamente seguro, ya la saben. ¿Sobre qué podemos aplicar la visión crítica? Muy bien, ya entendemos qué es y cómo se diferencia de una visión no crítica. Ahora surge una pregunta natural. ¿Sobre qué cosas puedo aplicar esta visión crítica? La respuesta es muy amplia y creo que les va a sorprender. Toda visión crítica se realiza a partir de criterios de evaluaciones pertinentes y relevantes, considerando siempre el contexto y lo que se valora. Y se puede realizar una visión crítica de cualquier tipo de texto, siempre y cuando se valore su estructura particular y el contexto donde surge. Ahora bien, cuando hablo de texto, no me refiero únicamente a algo escrito en un libro o en un cuaderno. En comunicación, un texto es cualquier mensaje organizado con sentido completo. Y esos textos se clasifican de la siguiente manera. Están los textos orales, que son aquellos que se transmiten mediante la palabra hablada, como las conferencias, los discursos y las exposiciones. Están los textos audiovisuales, que combinan imagen y sonido, como las películas y los documentales. Están los textos visuales, que comunican principalmente a través de imágenes, como las pinturas y las fotografías. Están los textos literarios, que son los que probablemente más conocen: novelas, cuentos, poesía y teatro. Están los textos expositivos, cuya función principal es informar, como los manuales, los textos periodísticos, los instructivos, los textos de historia, de ciencia y los ensayos. Y finalmente están los textos argumentativos, cuyo propósito es convencer o defender una postura, como los editoriales, las páginas de opinión, las cartas de opinión, los textos científicos, filosóficos, lingüísticos y teológicos. Les pregunto, jóvenes, ¿cuántos de estos tipos de textos creen que consumen en una semana normal? Piensen en las películas que ven, en los memes que comparten, en los videos que miran, en los artículos que leen o en los discursos que escuchan. Todos esos son textos sobre los que pueden y deben ejercer su visión crítica. Criterios para aplicar la visión crítica según el tipo de texto. Ahora bien, aquí viene algo muy importante que quiero que comprendan. No todos los textos se analizan con los mismos criterios. No es lo mismo evaluar una película que evaluar un poema, ni es lo mismo analizar una fotografía que analizar un discurso político. Cada tipo de texto tiene sus propios elementos que debemos considerar.
Para los textos orales, como un discurso o una exposición, los criterios a evaluar son la expresión corporal del hablante, su manejo de la oratoria, el uso de recursos para comunicar, la claridad y coherencia con la que expone sus ideas, la forma en que justifica sus argumentos y la calidad de su conclusión. Para los textos audiovisuales, como una película o un documental, debemos observar el manejo de recursos técnicos, la calidad de las imágenes, los efectos especiales, el maquillaje, la iluminación, el sonido, la calidad de la actuación, la historia que se cuenta, el guión, la narración, los personajes y su relación con el tema central de la obra. Para los textos visuales, como una pintura o una fotografía, los criterios son el manejo de los materiales y las herramientas utilizadas, y los aspectos técnicos como el color, la luz, las sombras presentes en la imagen. Para los textos literarios, lo que evaluamos es el lenguaje literario empleado por el autor, en particular el uso de figuras retóricas como la metáfora, el símil o la hipérbole, así como la estructura de la narración y los elementos que la componen. Para los textos expositivos, la evaluación se centra en la claridad de las ideas y el uso de un lenguaje adecuado al contexto y al público al que va dirigido. Y para los textos argumentativos, los criterios son la coherencia y pertinencia de los argumentos, la solidez de la conclusión y el uso de un lenguaje adecuado y pertinente al tema que se desarrolla. Observen que en todos los casos hay algo en común. Siempre evaluamos tanto el fondo, es decir, el texto, como la forma, es decir, cómo lo dice. Esa combinación es fundamental en cualquier análisis crítico completo. ¿Cómo hacemos una valoración crítica en la práctica? Ya tenemos la teoría. Ahora veamos cómo se lleva todo esto a la práctica paso a paso de forma correcta. Para realizar una valoración crítica, lo más recomendable es iniciar con una descripción detallada y completa del texto que se va a analizar. En esta primera etapa señalamos los aspectos formales y temáticos. Podemos ir de lo general a lo particular. Primero indicamos el tipo de texto, si es literario, publicitario, expositivo o argumentativo. Luego identificamos el tema central, el autor y la audiencia a la que el texto va dirigido. También podemos describir la estructura interna, que tiene que ver con cómo está organizado el contenido, qué argumentos presenta, cómo desarrolla las ideas, qué información incluye y en qué orden. Y la estructura externa, que se refiere a cómo está dividido físicamente, si tiene capítulos, apartados, párrafos, imágenes, subtítulos, entre otros elementos. Una vez que hemos descrito el texto de esta manera, tenemos ya una idea global y claridad del contenido, y en ese momento es cuando podemos proceder a analizar y opinar fundamentando todo lo que juzguemos. Permítame hacer una comparación. Imagine que van a comprar algo en el mercado. Antes de tomar una decisión, primero observan el producto, lo revisan con cuidado, preguntan su precio, lo comparan con otros productos similares y consideran si realmente lo necesitan. No compran a ciegas.
Pues hacer una valoración crítica de un texto es exactamente eso. No leer ni escuchar nada a ciegas, sino con los ojos bien abiertos y la mente activa y cuestionadora. Para cerrar el desarrollo de nuestro tema, quiero que practiquemos brevemente con un texto narrativo que se llama El árbol de los problemas. Les voy a contar de qué trata. Un hombre contrata a un carpintero para que le ayude a reparar su granja. Ese primer día de trabajo resulta muy difícil. La sierra eléctrica del carpintero se descompone y su camión no quiere arrancar. Al final de la jornada, el hombre lo lleva a su casa. Durante el camino, el carpintero permanece en silencio, claramente agotado y frustrado. Pero al llegar, antes de entrar a su casa, se detiene frente a un hermoso olivo centenario y lo toca con ambas manos. En ese instante, algo cambia. Al cruzar la puerta, el carpintero sonríe ampliamente, abraza a sus hijos con alegría y besa a su esposa con cariño. Su energía se transforma por completo. Al salir, el narrador, intrigado por lo que presenció, le pregunta sobre el árbol. Ahora bien, si yo quisiera hacer una visión crítica básica de este texto, comenzaría así. Se trata de un texto narrativo de carácter literario, probablemente una parábola o una fábula contemporánea de autor anónimo. Está dirigido a un público general y tiene una intención claramente reflexiva y didáctica. Su estructura es lineal y sencilla, con un narrador en primera persona que también es personaje de la historia. El tema central es la importancia de separar los problemas del trabajo de la vida personal y familiar, representados simbólicamente por el árbol. Una vez hecha esa descripción, podríamos entonces opinar con fundamento. ¿Es efectivo el uso del árbol como símbolo? ¿El lenguaje que usa el autor es el adecuado para el mensaje que quiere transmitir? ¿La historia es coherente con ese mensaje? ¿Qué elementos narrativos utiliza el autor para generar el cambio de emoción en el lector? Esas preguntas, jóvenes, son el inicio de una visión crítica completa y bien construida. Muy bien, jóvenes, ya hemos llegado al final de nuestro video y quiero cerrar haciendo un recuento de los puntos más importantes. Aprendimos que la visión crítica es un proceso que combina conocimiento e inteligencia para llegar a una postura razonable y justificada sobre cualquier tema. No es opinar por opinar, es opinar con fundamento. Vimos la diferencia fundamental entre la visión no crítica, que se queda en la superficie con expresiones subjetivas sin argumento, y la visión crítica, que se apoya en evidencias, razonamientos y reflexiones sobre las características objetivas de lo que se analiza. Entendimos que la visión crítica se puede aplicar a cualquier tipo de texto, oral, audiovisual, visual, literario, expositivo o argumentativo, y que cada uno tiene criterios específicos de evaluación que hay que conocer y respetar. Y aprendimos que el proceso práctico para hacer una valoración crítica comienza siempre con una descripción detallada del texto y avanza hacia el análisis y la opinión fundamentada. Quiero que se lleven esta idea clara. En el mundo en el que vivimos hoy, donde cada día recibimos una cantidad enorme de información, noticias, imágenes y mensajes de todo tipo, la visión crítica no es un ejercicio escolar opcional, es una herramienta esencial de supervivencia intelectual. Es lo que les va a permitir distinguir lo verdadero de lo falso, lo sólido de lo superficial, lo que vale la pena creer de lo que solo busca manipularlos. Desarrollar esta habilidad requiere práctica, constancia y sobre todo el hábito
de hacerse preguntas antes de aceptar cualquier cosa como verdadera. Y con eso, jóvenes, los invito a reflexionar con esta idea. No se trata de dudar de todo, sino de pensar antes de creer. Esa es la diferencia entre quien consume información y quien la comprende. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eso es todo por el video. Recuerden suscribirse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Saludos.